Buenas tardes, hoy vamos a hablar de fisiopatología de SD, síndrome vasculares, lesión medular, Parkinson, TCE, lesión axonal difusa. A cargo de César David Gómez, Lady Marlene Izquierdo, Carlos Andrés Tunarosa y quien les habla, Miriam Janet Díaz. Vamos a empezar con qué es el accidente cerebrovascular, ACV. El accidente cerebrovascular ocurre cuando el flujo de sangre que llega al cerebro se interrumpe o cuando un vaso sanguíneo se rompe. Esto provoca que las neuronas no reciban oxígeno ni nutrientes, lo que genera daño cerebral y puede ocurrir diferentes alteraciones neurológicas como debilidad muscular, problemas para hablar y dificultad para caminar. La fisiopatología es la disminución del flujo sanguíneo, produce menor oxígeno y glucosa en el cerebro. Esto genera metabolismo anaeróbico y disminución de la energía celular. Falla de las bombas iónicas provocan edema celular. Liberación de glutamato provoca excitotoxicidad y muerte neural. En el accidente cerebrovascular hemorrágico, la sangre acumulada comprime el tejido cerebral y provoca edema. Hay dos clases de ACV, lo que es el ACV hemorrágico y el ACV isquémico, que es el más común. Esto ocurre cuando hay una oclusión de vasos sanguíneos cerebral provocada por una embolia, coagulación de otra parte del cuerpo, trombosis, acumulación de placas en la arteria cerebral. Y en la hemorrágica ocurre por ruptura de un vaso sanguíneo cerebral. Las causas principales son la aneurisma cerebral, roto o con fuga, malformación arteriovenosas y lesión traumática en la cabeza. Empezamos a hablar acá del ACV isquémico. El ACV isquémico representa la mayoría de los casos de ictus, aproximadamente el 85%. Ocurre cuando se interrumpe o reduce drásticamente el flujo sanguíneo a una parte del cerebro, privando a las neuronas de oxígeno y nutrientes esenciales, lo que lleva a su disfunción y eventual muerte. El mecanismo principal, vamos a hablar de la trombosis, es la formación de la coagulación de sangre trombo en una arteria cerebral que ya está estrechada generalmente por arteriosclerosis. La arteriosclerosis es la acumulación de placas de grasa, colesterol y otras sustancias en las paredes de las arterias, lo que las endurece y estrecha, dificultando el flujo sanguíneo. El embolismo es que se produce cuando un coágulo de sangre o un fragmento de placa aterosclerótica se forma en otra parte del cuerpo y viaja a través del torrente sanguíneo hasta el cerebro, donde bloquea una arteria más pequeña. El mecanismo principal, el embolismo arterial, fragmentos de placas ateroscleróticas de grandes arterias como las carótidas o las vertebrales se desprenden y viajan a arterias cerebrales más distales. La isquémica lacunar ocurre por la oclusión de pequeñas arterias perforantes que irrigan estructuras profundas del cerebro, ganglios basales, tálamo y tronco cerebral, cápsula interna. Estas oclusiones suelen estar relacionadas con la hipotensión crónica y la diabetes, que causa hipohialinosis, engrosamiento y endurecimiento de la pared de estos pequeños vasos. Aquí vamos a hablar de la cascada isquémica.
Una vez que se interrumpe el flujo sanguíneo, se desencadena una serie de eventos a nivel celular conocida como la cascada isquémica. La falla energética, la falta de oxígeno y glucosa impide a la producción del ATP y la moneda energética de las células. Esto lleva a la falla de las bombas iónicas dependientes de la energía de la membrana celular. Después de esto hay una despolarización neural y liberación de los neurotransmisores excitatorios. La falla de las bombas iónicas causa una despolarización de las neuronas, lo que lleva a una liberación excesiva de neurotransmisores como el glutamato. Después de esto sigue la excitocicidad. El glutamato en exceso activa receptores neurales como la NMDA y la AMPA, permitiendo una entrada masiva de iones como calcio y sodio a la célula. Después hay una activación de enzimas destructivas. El aumento de calcio intracelular activa una serie de enzimas, proteasas, lipasas, endonucleasas, que daña la proteína, los lípidos y las membranas y el ADN, llevando a la destrucción celular. Después hay un estrés oxidativo, se produce radiaciones libres de oxígeno que causa daño en la membrana celular y otras estructuras. Luego hay una inflamación de la isquemia, activa células inmunes y gliales que liberan citoquinas inflamatorias, exacerbando el daño cerebral. Por último, hay un edema cerebral, la entrada de agua a las células y la disrupción de la barrera hematocefálica pueden causar hinchazón del tejido cerebral, edema citotóxico y vasogénico, lo que aumenta la presión intracraneal y puede comprometer aún más el flujo sanguíneo. Después de esto hablamos del ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico está entre el 15 y el 20% de los sitios. Se produce por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro o alrededor del cerebro. El sangrado directo causa un daño tisular y hematoma resultante ejerce presión sobre el tejido cerebral circulante. Los tipos principales es hemorragia intracerebral, es un sangrado dentro del parénquima cerebral. Causas más comunes: la hipertensión arterial crónica es la causa más frecuente, ya que debilita las partes de las pequeñas arterias perforantes, haciéndolas propensas a romperse. Otra causa que incluye es la angiopatía amiloide, especialmente en ancianos. Esto hay formaciones arteriovenosas, aneurismas, rotos, tumores y el uso de anticoagulantes. Seguimos con el edema perilesional. Esto es alrededor del hematoma, se forma edema, hinchazón debido a la irritación química de la sangre y la respuesta inflamatoria, lo que aumenta aún más el efecto de masa y la presión intracraneal. Seguimos con la toxicidad de los productos sanguíneos. Los componentes de la sangre, hemoglobina, hierro, son tóxicos para el tejido cerebral y desencadenan una respuesta inflamatoria local, estrés oxidativo, apoptosis, muerte celular programada. Seguimos con el aumento de la presión intracraneal. Es la presencia del hematoma y el edema asociado a que se eleve la PIC, lo que puede comprometer la perfusión cerebral.
global la cantidad de sangre que lleva al cerebro y causar herniación cerebral, una complicación potencialmente mortal. Seguimos con la hemorragia subaracnoidea. Esta es el sangrado en el espacio subaracnoideo entre las meninges, membranas que cubren el cerebro. Las causas más comunes, la causa más frecuente en la ruptura de un aneurisma saccular en falla en las arterias del polígono de Willis en la base del cerebro. Otra causa incluye malformación arteriovenosa y traumatismo. Seguimos con el aumento de la PIC. El volumen de sangre aumenta rápidamente la presión intracraneal. Ahora el vasoespasmo cerebral, uno de los mecanismos más peligrosos en el vasoespasmo, un estrechamiento persistente de las arterias cerebrales que pueden ocurrir días después de una hemorragia. Esto reduce el flujo sanguíneo y puede causar isquemia secundaria o infartos cerebrales, empeorando el pronóstico. El vasoespasmo se cree que es causado por la exposición de los vasos sanguíneos, lo que produce degradación de sangre. Por último, decimos que es la hidrocefalia. La sangre puede bloquear la circulación y absorción del líquido cefalorraquídeo, llevando a una acumulación de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. Hidrocefalia, lo que también aumenta el PIC. También acá tenemos una hemorragia y trombosis venosa. Los síntomas son específicos de la accidente cerebrovascular hemorrágica: dolor de cabeza intenso, mareo, pérdida del equilibrio, confusión, convulsiones y pérdida de la conciencia. Los síntomas del trombosis venoso cerebral es dolor de cabeza severo, desorientación, mareos, pérdida de conciencia y cambios en la visión. Los síntomas más comunes son la debilidad facial, caídas y adormecimiento de un lado del cuerpo o de la cara, visión alterada, visión doble, borrosa o pérdidas de un campo visual, problemas de habla arrastrada o con dificultad para entender a otros. La confusión, hay desorientación repentina y problemas de comunicación. Los factores de riesgo: accidentes cerebrovasculares, alteraciones en el flujo sanguíneo o en los vasos cerebrales. Factores de riesgos principales: la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, el colesterol elevado, la obesidad, el sedentarismo y las enfermedades cardíacas. En la evaluación inicial, cuando hay una ACV, es el examen físico neurológico. Un examen rápido permite identificar cambios de signos vitales como la presión arterial alta, detectar la evidencia focal como la debilidad muscular. Si el paciente puede comunicarse, la descripción de los síntomas de una hemorragia diagnóstica invaluable. El tratamiento inmediato es la estabilización médica, el control extrínseco de la presión arterial y la estabilidad cardíaca y manejo de los niveles de glucosa para proteger el tejido cerebral. La prevención secundaria es el tratamiento de factores de riesgo subyacentes como la hipertensión, el colesterol, la diabetes, para evitar episodios recurrentes. Las pruebas que se utilizan en el ACV, las imágenes especializadas como la tomografía, radiografía para detallar el cerebro,
es muy rápido, ideal y en emergencias. La resonancia, detención de daños útiles, mayor detalle en tejidos blandos. La angiografía, visualizaciones de vasos sanguíneos, identifica las obstrucciones exactas donde fue la obstrucción del vaso sanguíneo. En conclusión, es both ischemic and hemorrhagic, SVD, leaptoneural dysfunction, and that would draw different pathophysiological pathways on due to lack of oxygen and glucose due to vascular occlusion and then water due to the mass effect and toxicity of extravascular flow. Understanding this mechanism is essential for diagnostic treatment in the development of net therapy. Esto fue lo que fue la ACV. Ahora vamos a hablar lo de lesión medular. La lesión medular o la lesión de una médula espinal es el daño en la médula espinal, que es el cable principal de los nervios que va desde el cerebro hasta el resto del cuerpo. Esta estructura envía y recibe señales para el movimiento, la sensibilidad y la función automáticas como la vejiga, intestinos o presión arterial. Que es la médula espinal, es el cable principal de los nervios que conecta el cerebro con el resto del cuerpo. Esta estructura es vital para la transmisión, envía y recibe señales motoras sensitivas, permite recibir tacto temprano y dolor. Funciones autónomas es el control de la vejiga, intestino y la presión arterial. Las causas son cuando se produce una lesión, se interrumpe o altera la comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Según el nivel y la gravedad, puede causar pérdida parcial o total del movimiento como parálisis, pérdida sensitiva, problemas de órganos como en la vejiga, intestino y la respiración, y entre otros. ¿Cómo se clasifica? La lesión se clasifica como completas, pérdida total de función por debajo del nivel de la lesión, o incompleta, queda algo de función. El nivel importa mucho. Una lesión cervical, cuello suele causar tetraplegia, afecta brazos y piernas, mientras que una torácica o lumbar causa paraplegia, afecta principalmente las piernas. Con que se evalúa con la escala de Asia. La escala de Asia lo que evalúa es primero la evaluación del nivel sensitivo, evalúa el nivel motor, determina el nivel neurológico de la lesión, y también la clasifica la lesión completa o incompleta. Y quinto, la clasificación según la discapacidad de Asia. Entonces aquí esto se clasifica como A, B, C, D, E. En la A es lesión completa, no hay función motora, no hay función sensitiva, no hay presencia en segmentos sacro S4, S5. En la Asia B es lesión incompleta, sensitiva, no hay función motora, sí hay sensitiva, sí hay sensibilidad, incluye segmentos sacro S4, S5. En Asia C es que la lesión es incompleta, motora y débil, hay función motora más del 50% de los músculos clave es de menor de 3 sobre 5. En Asia D la lesión es incompleta, motora funcional,
función motora preservada, más del 50% de los músculos, mayor o igual de 3/5. El Asia E es el normal, función motora normal, función sensitiva normal. Así se clasifica la escala de Asia según el nivel de la lesión medular. Acá los niveles y la afectación es a nivel vertebral, va la cervical que va de C1 a C8, puede causar tetraplegia, brazos, manos, troncos, piernas y respiración. A nivel torácico T1, T2 es paraplegia, torácico, donde es tronco y piernas, control de esfínteres. A nivel de lumbar L1, L5 hay paraplegia, que es caderas y piernas. Y a nivel de sacro S1 es S5 y disfunción focal, control de esfínteres y función sexual. Las causas principales son los accidentes automovilísticos, la causa número 1 en personas menores de 65 años, alrededor del 38 al 40% de los casos, incluye choques de auto, moto, bicicletas o atropellamiento. Un impacto fuerte puede fracturar, desplazar o comprimir las vértebras, dañando la médula. La caída es la segunda causa más frecuente y la principal en mayores de 65 años. Esto está entre el 28 y 32%. Las caídas desde la altura, resbalones o en personas mayores con osteoporosis causa estas lesiones. La otra es el acto de violencia, este está entre el 12 y el 15%, principalmente en heridas por bala o arma blanca, agresiones. Y por último, la lesión deportiva está entre el 8 al 9%. Acá es como el buceo, clavadores en aguas poco profundas, fútbol americano, equitación, trampolines, entre otros. Otras causas es tumores o cáncer que comprimen la médula, infecciones o inflamaciones, enfermedades degenerativas como la artrosis severa, heridas discales graves, estenosis espinal, problemas vasculares, infartos o hemorragias en la médula. Esto en conclusión, la lesión medular es una alteración grave del sistema nervioso que afecta la comunicación entre el cerebro y el cuerpo, produciendo cambios en el movimiento, la sensibilidad y la diferencia funcional corporales según el nivel de la severidad de la lesión. Esta condición puede generar limitaciones físicas y funcionales importantes, afectando la independencia y la calidad de vida de las personas. Sin embargo, mediante un manejo integral y un adecuado proceso de rehabilitación, especialmente desde la fisioterapia, es posible mejorar la funcionalidad, prevenir complicaciones y favorecer la mayor autonomía posible de los pacientes. Muchas gracias. Ahora seguimos con Parkinson, que lo dice mi compañero David. Buenas tardes. A continuación seguimos con los temas de revisión y pues en este caso yo les voy a hablar sobre el Parkinson. Entonces pues mi nombre es César David Gómez de las Aguas y en el cual, como ya anteriormente les había dicho, voy a seguir con el Parkinson. Y pues tenemos que el Parkinson pues es una enfermedad neurodegenerativa, pues esta se caracteriza por la pérdida progresiva de las neuronas dopaminérgicas y de la sustancia negra. Pues esto como tal tiene una consecuencia que es la difusión de los circuitos motores y pues los ganglios basales. Dentro de esto pues tenemos una anatomía
que se dice que la anatomía es un trastorno neurodegenerativo multisistémico y progresivo, pues es obviamente caracterizado por por la pérdida selectiva de neuronas dopaminérgicas como tal en la sustancia negra. Pues esta tiene presencia de los cuerpos de Levy agregados del alfa. Esta denervación dopaminérgica pues genera una difusión de los circuitos de los ganglios basales. Pues esta se manifiesta clínicamente pues a través de un síndrome motor hipocinético y una pérdida de la automaticidad del movimiento, pues obviamente acompañado de diversos síntomas no motores. Dentro de pues tenemos los ganglios basales, pues obviamente es la sustancia negra. Esta no trabaja sola, ella envía la dopamina a un grupo de núcleos profundos del cerebro pues llamado ganglios basales. Sus partes principales son el cuerpo estriado, el núcleo caudado y putamen. Pues esta es la puerta de la entrada, pues recibe la dopamina de la sustancia negra, el globo pálido y el núcleo subtalámico son los que ejecutan el frenado o el arranque de este movimiento. Dentro de eso pues tenemos las vías de comunicaciones, que dentro de las vías de comunicaciones pues tenemos el cableado para que nos movamos suavemente en el cerebro. Pues este usa caminos internos en la dopamina y es la que decide cuál camino, como cuando uno tiene dos opciones, entonces uno decide en qué camino o por cuál se va a guiar o por el cual se va a ir. Que dentro de eso tenemos también una vía directa, pues a esta le llamamos el acelerador, que es cuando hay dopamina. Esta vía se activa para que podamos iniciar un movimiento, cómo empezar a caminar, o sea, cómo vamos a dar esos primeros pasos. Y también tenemos una vía directa, que es el frenado. Esta vía sirve para evitar movimientos no deseados o excesivos. Pues dentro de eso también tenemos la corteza motora. La corteza motora es la parte más externa del cerebro. La superficie es la que da la orden final en el eje, pues mueve la pierna. El fallo anatómico de la corteza motora pues está sana, pero como los ganglios basales están enviando señales de freno constantemente debido a la falta de la dopamina, la corteza no puede enviar la orden como una fuerza o con esa rapidez como que uno quisiera que se enviara. Dentro de eso pues tenemos una fisiopatología. Dentro de esa fisiopatología tenemos el desencadenante proteico y tenemos el déficit neuroquímico. Dentro del desencadenante proteico pues tenemos la acumulación de alfa-sinucleína y que pues de esta forman los cuerpos de Levy. Y el déficit neuroquímico pues se produce una degeneración progresiva de las neuronas en la sustancia negra compacta. Pues esto causa como una caída crítica en los niveles de dopamina y en el cuerpo estriado. Pues también tenemos la disfunción mitocondrial, que pues esta como tal es el fallo de estos cúmulos de proteína que dañan las mitocondrias. Pues son las centrales eléctricas de la célula, y pues obviamente al fallar esta neurona se queda sin energía para seguir funcionando. Pues también tenemos el estrés oxidativo, pues es como el ataque químico, digamos lo que es la consecuencia del fallo energético. Pues esto libera radicales libres, especiales creativos de oxígeno. Pues estas son moléculas inestables
que pues oxidan y destruyen las estructuras internas de las neuronas. Tenemos también en la apófisis muerte celular, que pues esto pues agota por la basura proteica y ataca por el estrés oxidativo, y las neuronas activan su programa de muerte celular programado. Pues obviamente provoca la pérdida progresiva de los tejidos en la sustancia negra, lo que finalmente genera los síntomas motores. Y pues también tenemos el agotamiento de la dopamina. La dopamina funciona como el mensajero que autoriza ese movimiento para perderse o aportar constantemente en el putamen. Tenemos también un umbral de descompensación. Este es como el silencio de la enfermedad. Lo más sorprendente de esta fase es que el cerebro es extremadamente resistente. Antes de que aparezcan los síntomas ocurren dos cosas. Dentro de esas dos cosas tenemos una fisiopatología. Le vamos a hablar de la plasticidad sináptica, que pues esto lo que se refiere es que las neuronas que quedan vivas trabajan el doble. Pues también tenemos la hipersensibilidad de los receptores. Esto lo que nos conlleva es que el cuerpo estriado se mueve más sensible para captar la mínima gota de dopamina disponible. Pues también en este caso les voy a hablar, hay dos síntomas, uno motores y síntomas no motores. Dentro de los síntomas motores pues tenemos el temblor, tenemos la lentitud en los movimientos, que dentro de esa lentitud de movimientos tenemos la braquinesia, tenemos la rigidez muscular. Ahí vamos a tener problema de equilibrio, postura, alteraciones en la marcha, pasos cortos y arrastres de los pies. Y dentro de los síntomas no motores pues tenemos manifestaciones no físicas. Dentro de esas manifestaciones no físicas pues tenemos alteración del sueño, tenemos la disminución automática como el estreñimiento y la osteotática. Y pues obviamente tenemos unos síntomas neuropsiquiátricos. Dentro de esos síntomas neuropsiquiátricos, obviamente la misma palabra nos dice, vamos a tener la depresión, ansiedad, tenemos allí se va también a producir un deterioro cognitivo, una dificultad en la atención de planeación de memoria, y también vamos a tener trastornos sensoriales. Continuando, pues tenemos unos síntomas. Dentro de esos síntomas también tenemos unos síntomas motores y unos síntomas no motores. Dentro de los síntomas motores son algo parecido a la como lo que le hablé anteriormente, que vamos a tener temblor en reposo, tenemos la braquinesia, que es la lentitud de esos movimientos, y tenemos una inestabilidad postural, que esa inestabilidad postural lo que nos va a ocasionar son caídas y un alto riesgo de caída. Y dentro de los síntomas no motores vamos a tener trastornos del sueño, síntomas gastrointestinales, y pues dentro de esos síntomas que anteriormente ya les había mencionado. Dentro de eso también tenemos los tipos de Parkinson, que tenemos el Parkinson idiopático, tenemos el Parkinson secundario y tenemos el Parkinson Plus. Dentro del Parkinson idiopático pues tenemos el más común, pues no tiene una causa clara, una evolución progresiva. El secundario pues provoca por los factores externos, como lo puede ocasionar medicamentos, traumáticos, exposiciones a toxinas. Y dentro del Parkinson Plus pues incluyen las enfermedades más complejas, por ejemplo atrofia, tenemos que progresa más rápido, y esto pues responde menos al tratamiento. Como también tenemos unas etapas del Parkinson. Dentro de esas etapas del Parkinson tenemos 5 etapas. Pues la primera hace énfasis en los síntomas leves, que es un solo lado del cuerpo, no afecta significativamente la vida diaria. Ya en la segunda etapa pues las afectaciones son en ambos lados del cuerpo, aumenta y mantiene aún mantiene
es independencia el paciente. Ya en la etapa 3 pues va a haber problemas y se van a ocasionar problemas de equilibrio, mayor riesgo de caída, independencia parcial. Ya hablando en la etapa 4 son los síntomas severos, pues necesita ayuda para las actividades de la vida diaria y pues todo lo que todo lo que desencadena que nosotros tengamos que hacer en el día a día. Y en la etapa 5 pues tenemos la dependencia total, que eso presenta una dificultad para caminar o mantenerse de pie. Dentro del tratamiento del Parkinson tenemos el levodopa, que es un medicamento estándar, digámoslo que de oro, que su mecanismo de acción es el precursor de la dopamina. Este cruza las barreras hematoencefálicas y pues obviamente se convierte en la dopamina activa. Tenemos un antagonista que es la dopaminérgico, pues este mecanismo de acción es simulación de la acción de la dopamina uniéndose directamente a sus receptores. Tenemos inhibidores de la enzima, que pues esto es el mecanismo de acción que es bloquear la enzima PUN y prolongando la duración del levodopa para evitar su degeneración periférica. Y como tal tenemos también los inhibidores de la enzima B, que pues el mecanismo de acción es bloquear la enzima MAOB, pues esto aumentando la disponibilidad de la dopamina al inhibir sus degradación, pues obviamente en el cerebro. Como tal también tenemos el tratamiento del Parkinson, pues esta es una diapositiva que se la voy a leerlas en inglés, que es in is the rest for patent is confirmed diagnostic with the idiopathy el Parkinson disease hoy no logran responder con medicamentos manteniendo cognitiva de función de Brian, simulación electrodos are impact instincts de close electric impulsos regular on board C fortes basal dry y bot ID. Tenemos dentro para este diagnóstico, para estas enfermedades tenemos las escalas. Dentro de esas escalas tenemos la escala unificada de valoración de la enfermedad del Parkinson, que pues su definición son herramientas para medir la gravedad y la progresión de la enfermedad del Parkinson. ¿Cómo se valora? Consta de cuatro partes con un total de 50 ítems. Cada ítem puntúa de 0, lo puntuamos en un normal, 4 ya es grave, lo que pues esta escala del fisioterapeuta pues utiliza principalmente la parte 2, que es el examen motor, que requiere que el paciente realice movimientos específicos frente al evaluador, que no se evalúa como tal escala. Las dimensiones no motoras, no se evalúa ánimos del sueño, actividades de la vida diaria, como comer, vestirse, y signos motores como el temblor, rigidez, la brasinesia y como tal la marcha. Dentro de esas escalas pues obviamente también tenemos la escala de OED y YAD, que esa escala es un sistema de clasificación clínica pues que permite determinar el nivel de discapacidad funcional y la etapa evolutiva del paciente, pues obviamente basándose en la progresión de los síntomas. ¿Cómo se valora? Pues el evaluador asigna como el periodo del 1 al 5 tras la valoración física. Pues el estadio 1 representa afectaciones unilateral, el estadio 3 la marcha como la aparición de la inestabilidad postural y estadio 5 es la independencia total. Pues que no se evalúa como tal esta escala la severidad de la progresión de la enfermedad y el nivel de independencia funcional,
siendo fundamental para establecer el pronóstico en la rehabilitación del paciente. Tenemos también como la escala de Behr, que esta escala nos evalúa, como todos la conocemos, es para el equilibrio. Pues su definición es una prueba objetiva de desempeño funcional que utiliza para cuantificar el equilibrio tanto estático dinámico en el paciente con un déficit neurológico. Bueno, continuando, también tenemos el cuestionario de la enfermedad de Parkinson, que es PDQ 39, que es el instrumento específico más utilizado para evaluar la calidad de vida relacionada con la salud en las personas con diagnóstico de Parkinson. ¿Cómo se valora? Es un cuestionario uniforme de 39 preguntas que el paciente responde basándose en la experiencia durante el último mes, y las respuestas van desde nunca hasta siempre. Y bueno, pues eso era lo que tenía de Parkinson. Espero les haya servido. Vamos con el trauma craneoencefálico. En este caso, pues el órgano principal que se ve afectado es el cerebro y el sistema nervioso central, que actúa como el centro pues del control del cuerpo. ¿Cuál es la composición de la sustancia gris? Pues está formada por los cuerpos de las células nerviosas que ocurre el procesamiento de la información. La sustancia blanca se compone de fibras nerviosas, o sea, axones recubiertas de mielina, que funcionan como cables para transmitir las señales rápidamente entre distintas áreas. Tenemos también las neuronas, que son las células encargadas de transmitir impulsos eléctricos y químicos mediante la sinapsia. El TC pues es una lesión cerebral causada por una fuerza mecánica externa, pues normalmente es por un choque, un golpe, ya sea un accidente de tránsito, una caída en el trabajo. También hay deportes que nos pueden hacer más propensos a tener un TCE, o porque nos puede caer algo accidentalmente pues en la cabeza. Classification: according to the mechanism closed bond, the brain collects with the inside of the skull. También tenemos open penetrable apheric object breakthroughs the skull and enters with strings. Hay varios tipos de lesión. Tenemos la lesión primaria, que ocurre en el momento del impacto, contusión, laceración, fractura del cráneo. O tenemos la lesión secundaria, que es daño evolutivo al trauma, edema, isquemia, aumento de presión intracraneal. Este puede ser un poquito más demorado porque pudimos haber tenido la lesión, pero nos podemos dar cuenta unos minutos o hasta horas después. En este caso, el trauma se siente de una, no tienes derecho de reaccionar ni de sentir nada, o sea, es directo. Acá hasta puede pasar que sigas con tu vida normal y de un momento a otro pues tengas alguno de los síntomas. Acá tenemos localización, tenemos lesión focal. El daño se localiza en una área especificada, como contusiones, laceraciones y hematomas. Tenemos la lesión difusa, que es cuando el daño afecta a amplias zonas del cerebro, a menudo a nivel microscópico. Y tenemos daño axonal difuso, causado por fuerzas rotacionales bruscas que estiran y rompen los axones, fibras nerviosas, en la sustancia blanca. Acá tenemos cómo puede ser cada una. También tenemos hematoma epidural, que es el sangrado entre el cráneo y la dura madre. Suelen haber fracturas temporal y el famoso intervalo lúcido, o sea, el paciente parece estar súper bien y antes de empeorar bruscamente. Así como les digo, pueden seguir con su vida normal entre comillas y de un momento a otro decaen. Tenemos también hematoma subdural, que acá es cuando el sangrado entra a la dura madre, y aracnoideas, traumatismos leves, especialmente en adultos mayores. Consumo de anticoagulantes o abuso del alcohol puede pasar esto. También tenemos contusión cerebral, que son moretones en el tejido, típicamente en las zonas frontales y temporales. También tenemos hemorragia subaracnoidea, que es sangrado en el espacio donde circula el LCR, que es el líquido cefalorraquídeo.
Hay algunas manifestaciones que debemos tener muy pendientes, como son síntomas iniciales, que son la pérdida de conciencia, confusión, cefalea intensa, náuseas y vómitos proyectivos. También tenemos algunos síntomas o signos neurológicos como pupilas dilatadas o asimétricas. También tenemos convulsiones y debilidad motora. También tenemos unos signos de alarmas, que son cualquier deterioro a nivel de conciencia, dificultad para respirar o apariciones de déficits locales, que son estos como parálisis en un lado del cuerpo. Acá tenemos una tabla donde nos dice dolor de cabeza localizado, visión borrosa, confusión o somnolencia, mucha sed excesiva, pérdida de conciencia. También tenemos pérdida del olfato, sangre o fluido transparente por oídos o por nariz, y también tenemos disartria o afasia. O sea, acá comenzamos a confundir las palabras, confundir números, confundir letras en este momento. En este cuadro comparativo, entonces vamos a hacer de las diferentes patologías que es importante tener en cuenta. Recordemos que en cuanto a la lesión medular, es una patología que ocurre por un daño traumático o no traumático. Este compromete como tal la médula espinal y se divide tanto en lesión primaria y secundaria. Cuando hablamos de una lesión primaria, corresponde al daño mecánico directo sobre las neuronas, axones y vasos sanguíneos. Posteriormente, pues aparece una lesión secundaria que está caracterizada por un edema, una inflamación y una liberación excesiva del glutamato, entrada masiva de calcio, radicales libres e isquemia medular. Esto lo que hace es incrementar la muerte celular. La interrupción de las vías nerviosas altera como tal la conducción motora, sensitiva y autonómica. Dependiendo del nivel de la lesión, entonces aquí puede presentarse un síndrome de motoneurona superior o un síndrome de motoneurona inferior. En cuanto a las estructuras afectadas, recordemos entonces que tenemos el tracto corticoespinal, las vías espinotalámicas, los cordones posteriores, las neuronas motoras y el sistema nervioso central. En cuanto a sus principales manifestaciones clínicas, entonces tenemos la pérdida de sensibilidad, espasticidad, hiperreflexia, shock medular inicial y alteración de esfínteres y disfunción autonómica. Por otra parte, tenemos el accidente cerebrovascular. Recordemos que esta es una interrupción del flujo sanguíneo cerebral en el que contamos con o tenemos un ACV isquémico, que es cuando hay oclusión arterial por un trombo, el cual nos produce una disminución de oxígeno y glucosa. Este genera como tal una falla energética celular y una disminución del ATP. Genera una alteración en la bomba sodio-potasio y genera edema citotóxico y liberación excesiva de neurotransmisores excitatorios como el glutamato, que causa una excitotoxicidad y muerte neuronal. En el SV hemorrágico, entonces es cuando ocurre una ruptura a nivel vascular y hay un aumento de presión intracraneal. También hay presencia de compresión tisular y daño neuronal. Se forma una zona de necrosis y una penumbra isquémica potencialmente recuperable. En cuanto a las estructuras afectadas, tenemos la corteza motora, la cápsula interna, el cerebelo, el tronco encefálico, arteria cerebral media y otras arterias cerebrales. Las características o principales manifestaciones clínicas que suelen presentarse en entonces tenemos la hemiplegia, hemiparesia, afasias motoras, disfagia, alteraciones cognitivas y sensitivas. Por otra parte, entonces tenemos el Parkinson. Esta patología es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que se caracteriza por una degeneración en las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. La disminución de dopamina altera como tal el funcionamiento de los ganglios basales, afectando el control del movimiento voluntario. Aquí existe hiperactividad de la vía indirecta e inhibición de la vía directa, es decir, nos va a generar una disminución en
la estimulación motora cortical. Además, hay una presencia de cuerpos de Lewy compuestos principalmente por alfa-sinucleína, y la pérdida progresiva dopaminérgica nos altera como tal la planificación y ejecución motora. Las estructuras principalmente afectadas están la sustancia negra, los ganglios basales, el tálamo y la corteza motora. Las principales manifestaciones clínicas que tenemos muy características del Parkinson es la bradicinesia, el temblor en reposo, la rigidez, inestabilidad postural, congelamiento de la marcha. Y por último tenemos el trauma cráneoencefálico, lesión axonal difusa. Esta entonces, recordemos que es una lesión axonal que se produce por fuerzas de aceleración, desaceleración y rotación del encéfalo, la cual genera estiramiento y ruptura en los axones. Este daño altera la conducción nerviosa y produce desconexión neuronal generalizada. El daño axonal desencadena edema cerebral, alteración metabólica, inflamación y aumento de la presión intracraneal. La lesión suele comprometer la sustancia blanca, el cuerpo calloso y tronco encefálico, y la gravedad pues depende del número de axones que se afecten y el compromiso de estructuras profundas. Bueno, acá las estructuras principalmente comprometidas están la sustancia blanca cerebral, el cuerpo calloso, el tronco encefálico y conexiones corticales. Y a nivel de la alteración o manifestación clínica, tenemos pues la alteración del estado de conciencia, el déficit cognitivo y las alteraciones motoras que nos generan cambios conductuales y trastornos del tono muscular. Esta sería la presentación. Muchísimas gracias.